Ariel es del movimiento de Francia Márquez, de Soy Porque Somos. Pues ya nos hemos hablado hace mucho ratico. Bastante tiempo. ¿No? Ajá. Tú ahora entonces estás en el Frente Amplio por la Vida, que es como donde está Roy, donde está el PTC, que tuvimos Todos a Fabio, Soy Maíz. Porque Somos, todo mucho de lo que no se quiso meter al pacto. Efectivamente. ¿Cierto? Ajá. Echa tu cuento, Ariel. Bueno, en el Frente Amplio está buena parte del sector progresista de Colombia, la gente que ha luchado por las transformaciones de Colombia, la gente que ha siempre persistido porque en este país haya paz, que haya dignidad para la gente. Nos avergonzamos de ser el tercer país con más desigualdad del planeta y solamente no nos quedamos ahí, sino que nos movemos por encontrar un camino de solución a nuestros problemas históricos, sobre todo la exclusión, en especial en lo político. ¿Y soy porque soy en qué está? Hoy día, Bueno, después de todo Soy Porque Somos. Soy porque somos, perdón. ¿En qué está todo Bueno, hoy día después de lo de Francia? Fíjense que Soy Porque Somos logra la personería jurídica después de intentar abrirse un pequeño espacio político y nos tumban la personería jurídica al mes de haberla conseguido. De manera que lo que nos han hecho en el sistema político no es gratis, es porque nos ven como una opción política a la que hay que frenar. Pero no nos hemos quedado allí. Nos fuimos al Consejo de Estado a luchar jurídicamente, perdimos la batalla, pero no la guerra. Hoy estamos en un proceso ante la Corte Constitucional. Seleccionaron la tutela. Todavía no, pero ya están ahí. hicimos la solicitud de revisión. Y que seguramente la pueden revisar. La Corte Constitucional está revisando mucho de estos casos de los partidos que están perdiendo las personerías jurídicas. En el Consejo de Estado le pasó con Hay el una Marcha, pelea Colombia Humana. de un choque de trenes de altas cortes en un tema Está de la política, quinta, ¿no? del Consejo de Estado con la Corte Constitucional, inclusive con el Consejo Nacional Electoral. Ariel, entonces tú eres la cara de la vicepresidenta que fue pues una de las revelaciones electorales del ciclo de 2022 y siento que fue duro para ustedes la llegada al gobierno, ¿no? Entonces quiero como escuchar de ti cómo fue eso y por qué como ese entusiasmo que se generó en ese momento termina en lo que está hoy. Sí, no ha sido fácil. Lo primero es que esto es un movimiento que genera mucho entusiasmo en el país y que la gente todavía no ha perdido la esperanza. Y especialmente logramos encontrar un espacio en la política a partir de la representación con nuestra vicepresidenta Francia Márquez y la posibilidad de tener un movimiento político con fuerza entre los sectores progresistas y alternativos de Colombia. Hoy nos consideramos como un movimiento autónomo, socialdemócrata, luchando las banderas del progresismo y sacando las transformaciones adelante. No hay que olvidar que quienes hoy nos estamos juntando en este esfuerzo, en principio luchamos por el acuerdo de paz. Antes habíamos alcanzado la ley de víctimas y allí incluso logramos 3 decretos con fuerza de ley para reparar a las víctimas con enfoque diferencial en el 2011. Posteriormente el acuerdo de paz logramos un capítulo étnico, pero ya veníamos del ejercicio universitario de lograr que en la Universidad Nacional de Colombia hubiese acciones afirmativas e incluso una sede en el Pacífico colombiano. De manera que nuestra lucha no es nueva. Y llegando al gobierno logramos que se creara el Ministerio de la Igualdad. Roy Barreras era presidente del Congreso de la República y fue uno de los promotores del alcance de este ministerio que buscaba crear igualdad en el país. Que lo tumbó la Corte, pero al menos le dio la gabela de funcionar estos 4 años. Efectivamente. A ver, creo que Francia tuvo una oportunidad muy grande de representar a los negros de Colombia desde la vicepresidencia. Políticamente, y estos puestos se usan obviamente políticamente para avanzar el proyecto, tuvo problemas para hacerlo en 2023, por ejemplo. El movimiento no logró llegar a alcaldías y expandir su presencia territorial, y ahora pues entonces llega en la situación en la que está con un candidato, uno al Senado. Uno al Senado. ¿Y cuántas cámaras tiene? Y te llevamos la lista de Cámara de Comunidades Afrodescendientes. La lista de Cámara. La de Soy Porque Somos. En la que usted estuvo hace 4 años. Sí, efectivamente. Claro, y entonces, ¿por qué el movimiento no logró afianzarse más? ¿Qué crees tú? ¿O cuáles son los aprendizajes aquí como para mirar para adelante? Bueno, nosotros creemos que tenemos que seguir sacando adelante las banderas que nos mueven. La apuesta por más democratización y representación de los sectores excluidos del país, la apuesta por fortalecer la apertura a nivel de estudios superiores para la gente. Se han llevado más de 6 sedes entre el Pacífico y el Caribe colombiano. En este gobierno se alcanzó también una sede en Norte de Santander.
creo que esa agenda hay que seguirla impulsando. Los movimientos, como Soy Porque Somos, siempre van a tener dificultades a la hora de buscar un lugar en el espacio político, en ese espectro de los partidos políticos. Es un espectro cerrado y que de una alta puja, no es fácil. Creo que es un aprendizaje en términos de haber llegado por primera vez al gobierno, haberlo intentado, hacerlo con honorabilidad. Nadie puede decir que hay una persona del movimiento Soy Porque Somos, desde su cabeza hasta el más mínimo militante, involucrados en escándalos de corrupción. Nosotros vemos escándalos en este país todos los días y este es un movimiento que lo ha hecho con amor, con cariño por este pueblo y no iba a ser fácil lograr las transformaciones de un día para otro. Logramos montar un Ministerio de la Igualdad bajo el liderazgo de Francia Márquez en 1 año y medio. Listos para la ejecución, se le pidió el espacio a la vicepresidenta de Colombia y pues lo tuvo que ceder. Pero es un ministerio que vale la pena. Colombia no puede tirar por la borda la agenda de la igualdad, siendo el tercer país con más desigualdad del planeta. Después de a ella la sucedió Carlos Rosero, que es del PCN, del Proceso Nacional de Comunidades Negras. Sí. ¿Cómo se le dice a los negros? ¿Cómo se les dice Afrodescendientes es la categoría política que más hemos consensuado, pero sí. Hay población que considera que ser negro es ser bonito, ser negro es ser inteligente, Chévere. ser negro es ser chévere, es ser resistencia, pero también es ser constructor de patria, de nación. ¿Y tú eres de esa escuela? De la perspectiva afrodescendiente, porque es una categoría más política en términos de lo que son las nuevas revoluciones, lo que son las nuevas banderas por la construcción del espacio público, del ser, dado a la carga histórica que tiene el concepto negro. Ok. Porque Soy Porque Somos, lo dije bien esta vez, opta por apoyar a Roy Barreras en esta consulta y no por Iván Cepeda, que genuinamente, digámoslo así, podría ser el candidato obvio para los sectores afro? Bueno, nosotros vimos como Soy Porque Somos una disputa dentro del pacto histórico que nos parece propia de la política y consideramos que nos teníamos que hacer a un lado. Porque cuando a usted se le cierra la puerta permanentemente, pues uno entiende las cosas y tiene que hacerse a un lado, no para dejar de construir, sino para construir de otra manera. Entonces vimos en Roy Barreras no solamente una lucha histórica en perspectiva de las víctimas, también en acompañar las víctimas y en sacar adelante las agendas, sino también la posibilidad de un compañero con el que incluso en las pujas anteriores no tuvimos las mejores relaciones, pero que reconocíamos en él un esfuerzo por construir un proyecto progresista que le apostara a la transición política en este país, a un cambio, y por qué no construir con otros y otras que están en el centro del espectro político del país. Nosotros hoy consideramos que nuestro movimiento está orbitando en la centroizquierda, pero sobre todo no nos identificamos allí, sino como un movimiento autónomo, donde las diversidades tienen lugares, los afrodescendientes, las mujeres, los ambientalistas, sí. La juventud. Entonces hoy creemos que con Roy Barreras podemos también proponerle al país un camino y desde luego en perspectiva de la centroizquierda, de mantener las apuestas de este gobierno, lo que se ha hecho bien, en lo que se ha hecho mal, total distancia. Y creo que sobre eso el silencio de la vicepresidencia. Ariel, y tengo una última. La representación de los negros en el Congreso es muy mala. Es decir, yo no sé, hay diferencias en el censo, pero son al menos el 10% de la población colombiana. Debería haber, bajo esa mirada, al menos 10, 11 congresistas afrodescendientes que pudieran representar a esa gente si se fueran a representar así. Si tú miras la representación así, por ejemplo, los inmigrantes del Medio Oriente, ajá, en cambio tienen una representación mucho más grande, siendo sí, como una minoría migratoria mucho menor. ¿Tú a qué atribuyes eso? Pues históricamente en Colombia no se nos ha visto como actores políticos. Es justamente con Francia Márquez donde la población afrodescendiente, su lucha que trae, logra alcanzar un punto que podemos llamar de inflexión, pero de honor, ¿cierto? Es un punto de honor, pero hasta ahí no ha llegado el proceso. Creo que hay que seguirlo reconstruyendo. Hoy nuestra presencia en el Senado de la República es muy mínima, ¿sí? Paulino. Paulino nomás. Muy mínima, y la presencia incluso de la Cámara Afrodescendiente muy desperdiciada, muy tergiversada, muy usurpada, hay que decirlo así, en términos de agenda política, porque es una agenda de reivindicación histórica que termina siendo empujada a un lado por una persona que llega a hacer show.
¿Nosotros qué queremos hacer hoy? Alcanzar el espacio del Senado de la República y rescatar la representación en Cámara a través de las curules afrodescendientes. Hoy consideramos que la mejor posibilidad de alcanzar una voz en el Senado está en el Frente Amplio. Porque en el pacto histórico, justamente por la forma como Soy Porque Somos tuvo que guerrearse un espacio allí, pues no hay lugar para los afrodescendientes. En los primeros Dorina, 20 del pacto Dorina lo está- intentó. Lo intentó, pero no fue posible. Las condiciones de competencia no están en equidad y en igualdad. Y es natural que la población O afrodescendiente sea, el haya- pacto se va sin... No, hay uno que está en el 20. en que el es- puesto 20, que es una zona de no clasificación. Es zona de peligro. Zona de La- la- peligro. la 20 es zona de Entonces, peligro. hoy creemos que la posibilidad de alcanzar una voz en el Senado de la República está en el Frente Amplio con Ariel Palacios, el número 7. Y obviamente hay que rescatar la curula afrodescendiente, hay que quitársela a quienes hoy la quieren usurpar. Y Soy Porque Somos lleva una Esa era la que lista... tenía Polo. La que tiene todavía Polo Polo. La que tiene Polo. Soy Porque Somos lleva una lista fuerte con el puño de la resistencia. Recordemos que en medio de la movilización social, del estallido social, el puño de la resistencia fue central. Y ese es como lo estamos hoy llevando a símbolo. ¿Sí? Ese puño es muy claro. Justamente al lado de la casilla de Polo Polo está. Aquí se va a debatir entre Polo Polo y el puño de la resistencia en este 8 de marzo. Ariel Palacios es el 7 de la lista del Frente Amplio por la Vida. Ajá. Es Frente lista Amplio abierta. Unitario. Siempre Frente Amplio Unitario, hermano, es un gusto volverte a ver. Siempre me da gusto y ánimo, buena suerte. Seguimos en esta estas apuesta por elecciones. los derechos humanos. Ahí nos encontramos y aquí seguimos. Dale, dale.